¿Cómo pudo una ciudad pequeñita, fundada por dos hermanos que acabaron peleándose a muerte, dominar todo este gran imperio? El Imperio Romano, la gran civilización del mundo antiguo, el final boss de la antigüedad tras cargarse a todos ellos, es algo fascinante de estudiar por todo lo que a vosotros os va a legar en el futuro. ¿Queréis conocer su historia? Pero un momentito, ¿qué moganes los míos? Ave, ciudadanos del futuro, soy Julio César, el general que os hará enfrentarse al Senado romano tras conquistar las Galias y rivalizar nada menos que con el poder de la Gran República Romana. Sí, ya sé que voy camino de convertirme en un gran emperador, de gobernar Roma durante el resto de mi vida y que... ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Que me cuide de los hilos de marzo? ¿Que tenga cuidado? Ay, hombre, pero tú sabes el poder que yo tengo. ¿Qué puede pasarme a mí? ¿Que me van a hacer qué? Anda, llevárselo de aquí, llevárselo. Disculpadme, estos curiosos con los que uno se encuentra por la calle. Pues bien, vuestro profe me ha pedido que os hable sobre la historia de la antigua Roma, sobre su origen, sobre la República y... ¿Perdón? ¿Qué hacéis? Tened cuidado con eso, cuidado, dentro vídeo, no. Vamos a comenzar por el principio. Roma fue fundada a orillas del río Tíber y en torno a 7 colinas del centro de la península itálica, que a su vez está en el centro del Mediterráneo. Sí, la situación más privilegiada de todas las ciudades. El río le permitía cercanía al mar para el comercio marítimo y las colinas protegían la ciudad de los invasores. Y funcionó durante mucho tiempo, sino que se lo digan a ese cartaginés de Aníbal. Era y seguirá siendo para Roma una posición privilegiada. La historia de Roma comienza con una mezcla de realidad y mitología. Según la leyenda, los gemelos Rómulo y Remo, descendientes de Eneas, fueron abandonados en el río Tíber y criados por una loba llamada Lupec, que los amamantaba. A medida que crecieron, su fuerza y liderazgo los llevaron a construir una ciudad. Sin embargo, en una disputa sobre dónde fundarla, como más o menos tenéis con vuestro hermano, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma, fundada en el Monte Palatino en el año 753 a.C. para vosotros. Pero, ¿qué hay de cierto en toda esta leyenda? Lo que sabemos gracias a la arqueología es que la región estaba habitada por latinos, estos latinos no, esto quiso. ¿Y quiénes eran estos latinos? Los romanos, los de verdad. Pues un pueblo que vivía en pequeños asentamientos y que con el paso del tiempo se unirá a otras culturas de la zona como los sabinos y los etruscos para formar una comunidad más grande. Sí, sé que esta versión no es tan espectacular como la de Rómulo y Remo, pero ya sabéis lo que son los mitos en la historia. No. Los etruscos, ese pueblo que vivía en el norte de Italia, desempeñaron un papel clave en la transformación de la Roma de los latinos de un poblado como aquellos a una ciudad de verdad. Además, durante mucho tiempo la ciudad de Roma estuvo gobernada por reyes etruscos. Fue una época en la que Roma comenzó a expandirse y se organizaron instituciones que serán luego clave para la ciudad, como el Senado, formado por los patricios, las familias más ricas y poderosas que, según decían, descendían de los primeros fundadores de la ciudad, y luego tendrá el poder de Roma. ¿Cuándo? Pues cuando en el año 509 la monarquía llegará a su final, cuando el último rey Tarquinio el Soberbio, que era etrusco, fue derrocado por un levantamiento popular dirigido precisamente por el Senado. Este evento marcará el inicio de la República Romana, una nueva época en la historia de la ciudad romana en la que el poder ya no va a residir en un solo hombre, como esos reyes, sino en muchos otros. Pues bien, durante la República pasamos del gobierno de uno solo al gobierno de muchos, pero ¿será un gobierno democrático como eso que tal vez conocéis de futuro? Pues la verdad es que no. La República Romana será un periodo de grandes cambios políticos y sociales en Roma. A diferencia de la monarquía donde el poder estaba en uno solo, el poder de la República estaba dividido entre varias personas. Por ejemplo, entre los magistrados, que eran aquellos que tenían cargos de gobierno, y el poder más importante estaba en los dos cónsules, que tenían el control del gobierno y del ejército. Luego tenemos al Senado, que era en realidad quien partía el bacalao, como se suele decir. Estaba compuesto por los patricios y actuaba como un órgano consultivo, mientras que las asambleas populares
permitían una cierta participación del resto de ciudadanos, eligiendo, por ejemplo, a los magistrados. Sin embargo, la república no era igualitaria. Los plebeyos, es decir, la mayor parte de la población, como veréis luego, carecían de derechos políticos, porque, por ejemplo, no podían ser magistrados, ni tampoco participar lógicamente en el Senado. Durante esta época, y utilizando más o menos esta estructura de poder, Roma se expandió muchísimo más allá de la península itálica en diversas fases, y lo hizo utilizando un gran número de soldados. Todos los ciudadanos estaban obligados a servir militarmente a Roma, que se agrupaban en legiones, como las mías, la de Julio César, y con unas estrategias militares que heredaremos de los grandes imperios anteriores, como por ejemplo el de Alejandro Magno. ¿Cómo se expandió por tanto Roma para crear este gran imperio? Pues en primer lugar por la península itálica, en segundo lugar gracias a las llamadas guerras púnicas, unos enfrentamientos contra nuestro gran enemigo, Cartago, sí, algo así como el Barça y el Madrid de vuestra época, y que fueron cruciales estos enfrentamientos para consolidar la expansión de Roma más allá de Italia. La victoria en estas guerras nos asegurará a los romanos el control de todos esos territorios que antes en el Mediterráneo occidental gobernaban los cartagineses, como por ejemplo la península ibérica, que creo que vosotros venís de ahí, ¿no? Sí, qué buenos son los hispanos. La siguiente fase de expansión sería la conquista de Roma del Mediterráneo oriental, haciéndose con el control de zonas como Grecia, Asia Menor o el norte de África. Por último, vendré yo, Julio César, cuando en mi época, en el siglo I a.C. para vosotros, se completarán las conquistas republicanas de la Galia, sí, gracias a mí, o de, por ejemplo, Egipto, arrebatándole el poder a la mismísima Cleopatra, con la que, de hecho, tengo que deciros que tuve una relación más de amistad. Y que bueno, no terminó muy bien. Pero el éxito en todo el Mediterráneo con estas grandes conquistas también traerá problemas a Roma. Las riquezas obtenidas de las conquistas van a beneficiar principalmente a los patricios y a los grandes terratenientes, es decir, aquellos que tenían el poder de la tierra. Esto va a generar en Roma grandes tensiones que desembocarán en conflictos internos, como por ejemplo las reformas agrarias de los hermanos Graco y las guerras civiles, que van a protagonizar figuras pues como yo, por ejemplo, antes Mario y Sila, y luego sobre todo Julio César, yo mismo. Y es que yo, Julio César, soy una figura clave en ese declive de la República Romana. Al hacerme con un poder inmenso con la conquista de la Galia, de la que os he hablado, voy a enfrentarme al Senado romano, haciéndome con el favor de las clases populares y proclamándome, gracias a este favor, dictador, persona con un poder más allá de los cónsules. E incluso seré nombrado dictador vitalicio. Sé que la palabra dictador en vuestra época significa tal vez otra cosa, y se os viene a la mente otros personajes. En Roma los dictadores son personas a los que el Senado les va a dar poderes extraordinarios durante un tiempo limitado para poder ejercer un determinado gobierno. Pero en mi caso haré que incluso me nombren dictador perpetuo, es decir, hasta mi muerte, que ocurrirá cuando yo sea muy mayor, ¿eh? Sí. Pues siento decirme a mí mismo que no. Y es que en el año 44 a.C. seré asesinado por miembros del Senado. Y toda esta movida digna de una gran serie o de una gran película para vosotros culminará con la ascensión de uno de mis hijos adoptivos, Octavio, como Augusto, es decir, como el primer emperador tras ganar las guerras civiles que comenzaron conmigo. Con la proclamación de Augusto como primer emperador de Roma en el año 27 a.C., es decir, persona con poderes dictatoriales, más o menos como los que Roma me dio a mí, Roma entrará en una nueva época, la del Imperio, donde un emperador concentrará todos los poderes hasta el final del Imperio Romano, que ya veréis. Augusto consolidó su poder mediante una serie de reformas que van a estabilizar el gobierno y garantizaron la paz, conocida esta época como la llamada Pax Augusta o Pax Romana. Este periodo, que durará más de 2 siglos, fue una época de prosperidad y expansión territorial, es decir, continuaron las conquistas militares. Roma alcanzará su mayor expansión territorial bajo el reinado del emperador Trajano, que era de origen hispano como vosotros, abarcando un imperio inmenso desde Britania en el norte hasta Mesopotamia en el este. Sin embargo, el Imperio Romano también se enfrentará a problemas como lo hizo la anterior república. Y es que a partir del siglo III después de Cristo el imperio entrará en una profunda crisis debido a varios factores.
se da, por ejemplo, una crisis económica debido a la disminución del número de esclavos, la inflación de los precios y el aumento de los impuestos para poder mitigar todo este problema. También se da una crisis política debido a que la autoridad del emperador va a comenzar a debilitarse, lo que llevará a cambios frecuentes e incluso a golpes de estado de personas que querrán ser emperadores y quitarán al emperador de en medio. Y por último también será una crisis territorial, ya que Roma se va a enfrentar a que sus fronteras estarán continuamente asediadas por tribus que nosotros llamamos bárbaros, pero que en realidad no lo son tanto. Serán por ejemplo los vándalos, los hunos, los adanos, los visigodos, que se establecerán incluso muchos de ellos en territorios que durante siglos han pertenecido a Roma, como la Galia o como Hispania. Algunos emperadores van a intentar mitigar toda esta crisis, como por ejemplo Diocleciano o Constantino, que intentarán frenar el declive de Roma con algunas reformas. Y es que en el año 395, y para facilitar su administración, Roma quedará dividida entre el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, con capitales en Roma y Constantinopla respectivamente. Quedaros con el nombre de esta última ciudad, Constantinopla, porque mientras el Imperio Romano de Occidente va a desaparecer muy rápidamente, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, continuará existiendo como el Imperio Bizantino durante muchos siglos. Quedaos con este nombre, el del Imperio Bizantino, porque va a ser muy importante en historias próximas. Pues bien, como ves, Roma no solo fue una ciudad, pero tampoco será solo un imperio. Fue una idea que va a transformar el mundo, al menos el mundo conocido hasta entonces. Sus avances, que veréis luego en ingeniería, derecho u organización política, van a sentar las bases de vuestra civilización, porque muchas de esas instituciones que hemos visto pervivirán transformadas hasta vuestra época. Y ahora me despido, que tengo un gran imperio, el romano, que administrar como gran dictador que soy, y como persona importante, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo continuando con esta historia perauna. ¡Ave Roma! Que disfrutéis mucho de este viaje. ¡Adiós!